Antes de que el diluvio destruyera el mundo, antes de que Noé construyera el arca, antes de que la humanidad siquiera imaginara que podía desaparecer, algo ocurrió que nunca debió haber ocurrido. La Biblia describe un momento en que seres que no eran humanos comenzaron a caminar entre los hombres. No eran reyes comunes, no eran guerreros comunes. Eran algo diferente, algo más grande, algo que no pertenecía completamente a este mundo. La Escritura los llama Nefilim, gigantes. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Y por qué su existencia está conectada con la mayor destrucción en la historia de la humanidad? Para entenderlo, debemos regresar al principio, un tiempo en el que el mundo aún era joven y vulnerable. Después de la caída en el Edén, la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la tierra. Las familias crecieron, los clanes se formaron, las primeras ciudades aparecieron. El hombre comenzó a dominar su entorno. Se crearon herramientas, la agricultura se desarrolló, la civilización nació. Era el comienzo de la historia humana como la conocemos. Pero algo estaba cambiando. Cuanto más avanzaba el hombre, más se alejaba de su origen, más se alejaba de su creador. Y entonces, en el capítulo 6 del libro de Génesis, encontramos uno de los textos más misteriosos de toda la Biblia. Un texto breve, pero profundamente inquietante. Dice así: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Esta frase simple contiene un significado enorme, porque plantea una pregunta que ha existido durante miles de años. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? La tradición judía más antigua ofrece una respuesta perturbadora. No eran hombres, eran seres celestiales, seres que existían en una realidad diferente, seres que cruzaron una frontera que nunca debió ser cruzada. Y el resultado de esa unión no fue natural. La Biblia continúa: en aquellos días había gigantes en la tierra. Gigantes, los Nefilim, seres que no eran completamente humanos, seres que comenzaron a vivir entre los hombres. Imagina el impacto. Imagina ver por primera vez un ser 2 veces más alto que cualquier hombre, más fuerte, más rápido, más dominante. Su presencia cambiaba todo. Su existencia alteraba el equilibrio natural. No necesitaban conquistar autoridad. Su propia presencia imponía respeto. Y poco a poco comenzaron a influir en el mundo. Pero su tamaño no era el verdadero problema. Era lo que representaban, porque donde aparecían, el orden comenzaba a romperse. La humanidad comenzó a cambiar. La violencia aumentó, la moral desapareció, la justicia se volvió rara. Lo que antes era impensable se volvió normal. La Biblia describe este momento con palabras que aún hoy estremecen. Y vio el Señor que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que todo pensamiento de su corazón era continuamente malo. No era un problema aislado, no era una sola ciudad, era global. Civilizaciones enteras estaban siendo moldeadas por una nueva realidad, una realidad basada en el poder, en la dominación, en la corrupción. La tierra se había convertido en algo diferente, algo que nunca debió haber sido. Pero había una excepción, un hombre que permanecía diferente, un hombre que no había sido corrompido. Su nombre era Noé. Noé no era rey, no era guerrero, no era poderoso, pero tenía algo que el resto del mundo había perdido: integridad. La Biblia dice que Noé caminaba con Dios. Mientras el mundo se alejaba de la verdad, Noé permanecía fiel. Y entonces Dios habló con él. Le reveló un plan. Un juicio estaba por venir. Un diluvio cubriría el mundo. No sería local, sería total. El agua cubriría todo. Pero habría una salida, un arca, una estructura gigantesca, una embarcación diseñada para preservar la vida. Y entonces Noé comenzó a construir. Día tras día, año tras año, trabajó, sin ver señales, sin pruebas visibles, sin confirmación inmediata. Mientras el mundo continuaba normalmente, mientras las personas ignoraban lo que venía, mientras los gigantes dominaban la tierra, Noé construía, porque confiaba, porque creía.
Pero el tiempo se estaba acabando. Entonces, ocurrió. Una gota cayó del cielo, luego otra y otra. La lluvia comenzó. Al principio parecía normal, pero no se detuvo. El agua comenzó a subir. Los ríos se desbordaron. Los campos desaparecieron. Las ciudades comenzaron a desaparecer. El mundo estaba cambiando. Y por primera vez, los gigantes enfrentaron algo que no podían derrotar. Su fuerza no ayudaba. Su tamaño no importaba. Su poder no podía salvarlos. El agua continuó subiendo. Durante 40 días, durante 40 noches, hasta que todo fue cubierto. Montañas desaparecieron. Ciudades desaparecieron. Civilizaciones desaparecieron. Y con ellas, los Nefilim desaparecieron. Su era había terminado. O eso parecía. Cuando las aguas finalmente descendieron, el mundo estaba en silencio. Un nuevo comienzo había sido preparado. Noé y su familia sobrevivieron. La humanidad recibió una segunda oportunidad. Pero hay algo extraño, algo que pocos notan. Gigantes aparecen nuevamente en la Biblia. Goliat, los anaquitas, otros seres descritos como gigantes. Esto plantea una pregunta inquietante. Si los Nefilim fueron destruidos, ¿cómo aparecieron gigantes otra vez? ¿Desaparecieron realmente? ¿O parte de su historia continuó? Durante miles de años, civilizaciones alrededor del mundo contaron historias similares. Historias de gigantes, historias de seres más allá de lo humano. Culturas separadas por océanos, pero con relatos similares, sin contacto, sin conexión, pero con el mismo recuerdo. ¿Coincidencia o memoria? La Biblia no responde todas las preguntas, pero deja pistas. Pistas de un tiempo en que la humanidad no estaba sola. Un tiempo en que algo cruzó una frontera prohibida. Un tiempo en que el mundo cambió. Para siempre. La verdadera pregunta es, ¿todo terminó realmente? ¿O simplemente lo olvidamos?